NSE Producciones presenta Adiós por la ciencia. Un espacio para descubrir de la mano de especialistas en ciencia la perfección de la naturaleza y el orden maravilloso puesto por el Creador. Adiós por la ciencia. Amigos, cuando observamos la naturaleza, quedamos siempre impresionados por su belleza, su orden, su coherencia. Estas son palabras que continúan ahora de un físico y profesor universitario italiano, Carlo Rubbia, galardonado con el Premio Nobel de Física el año 1984. Y él continúa: no puedo creer que todos estos fenómenos que se unen como perfectos engranajes puedan ser resultado de una fluctuación estadística o una combinación del azar. Evidentemente hay algo o alguien haciendo las cosas como son. Vemos los efectos de esa presencia, pero no la presencia misma. Magnífica introducción la que nos ha enviado la doctora Mónica Nova para el programa de hoy. ¿Cuál es nuestro tema y cómo lo introducirías, Mónica? Bienvenida. Bueno, gracias, hermana. Pues seguimos con el principio entrópico, ¿no? Según también orientado según el padre Manuel Carrera. Y resulta que estamos rodeados, Mónica, de un universo enorme, con una cantidad increíble de estrellas en todo nuestro alrededor. Y claro, uno se siente tentado a decir: qué poquita cosa puede ser la Tierra, ¿no? Qué poquita cosa puede ser el Sol. Vivimos en uno de los brazos de una gran galaxia en forma de espiral llamada Vía Láctea. Aquí nos habíamos quedado la última vez, ¿no es así? Sí, exactamente. Adelante. Estamos haciendo como una recopilación sobre digamos, el punto, imagínense ustedes un granito de arena en toda una playa. Entonces aquí lo que estamos diciendo, en realidad nosotros somos uno de esos granitos en este universo tan inmenso, incluyendo evidentemente el Sol y los demás planetas, que se encuentran pues, digámoslo, en esa tranquila parte de la galaxia a medio camino de su centro. Pero, Mónica, ¿en qué lugar estamos exactamente de la Vía Láctea? Porque no es como los granos de arena que están como diseminados, sin aparente orden, ¿no? No, exacto. Los científicos suelen primero describir a la Vía Láctea como una espiral deformada. Antes se decía que era una espiral plana, pero se han encontrado evidencias que es deformada, es decir, que se retuerce progresivamente cuando más alejadas se encuentran pues las estrellas de su centro. Y la Vía Láctea, por eso les decía un poquito, imaginémonos los granitos de arena en una playa, contiene cerca de 250.000 millones de estrellas, imagínense. Entonces, el Sol y sus planetas, evidentemente incluido la Tierra, pues ocupan un rincón muy diminuto en uno de esos brazos menores de esa espiral. Específicamente se encuentran en la periferia a unos 3/5 partes del radio del centro. Uf. ¿Podemos decir que la Vía Láctea, a ver, quizás digo una barbaridad, es una galaxia? No. No. La Vía Láctea es un conjunto de galaxias. He entendido. Muy bien. Pero, por lo que tú nos dices, el principio copernicano de que la Tierra no es el centro del sistema solar también se aplica al Sol, que no es el centro de la Vía Láctea, ¿verdad? Sí, exacto, y gracias a Dios que no lo es, porque pues existen estudios que indican que la parte próxima al centro de la galaxia, o sea, de la Vía Láctea, Sí. pues no podría existir, no podría darse. ¿Por qué? Pues por una cantidad enorme de energía que se produce por ahí, en el centro, que es un centro activo donde probablemente hay un agujero negro, que hay un agujero negro con una masa equivalente, se calcula a 3 millones de veces la del Sol. Y obviamente que esa cantidad de energía que se produce en ese entorno, pues
prácticamente hace imposible la vida dentro de, pues, de esa zona y pues si quizás microbiana, pero esa cantidad de radiación es muy nociva para la vida en general. Entendido. O sea que es bueno, es providencial que no estemos en el centro de la Vía Láctea, sino en un apartado rincón. Entonces, para que pueda desarrollarse la vida, es mejor vivir en la periferia de la Vía Láctea, es lo que... ¿O no? Explícanos. No, no necesariamente. Nosotros vivimos en la periferia, pero no en el extremo de la periferia, por decirlo así, sino, como dije, tres quintas partes. Sí. ¿Por qué no es tampoco viable la vida en la periferia periferia? Uh-huh. Pues porque entre más lejanos estés de la Vía Láctea, no se generan condiciones, digamos, aptas porque hacen falta elementos pesados como el calcio, el carbono, el hierro, el fósforo, el oxígeno, bueno, etc. Y las estrellas de esa zona periférica apenas tienen elementos pesados y por lo tanto pues es muy poco probable que haya un planeta como la Tierra que la Tierra sí está hecho casi todo de elementos muy pesados. Uh-huh. Claro, yo esto no lo sabía, ¿no? Y quizás nuestros amigos oyentes tampoco, que las estrellas que están más lejos del centro de la Vía Láctea, pues están formadas por otros elementos que no son estos elementos pesados. Pero, ¿qué te parece si recordamos un poco mejor la estructura del universo para no sentirnos, no sé, pues que uno se siente, la verdad, abrumado por su grandeza, ¿eh? Y, no sé, quisiera que pensemos que empecemos por el planeta Tierra, que cuéntanos un poquito acerca de las particularidades que tiene. Bueno, el planeta Tierra, como sabemos, es uno de los 9 planetas que están alrededor del Sol. Y el Sol, pues, es una de las millones de estrellas que están en la periferia de la Vía Láctea, como lo dije, en 3/5 partes del radio del centro, para ser, pues, como para ser exactos. Y en la Vía Láctea existen aproximadamente 250.000 millones de estrellas, pero pues la cosa no para ahí, ¿no? Gracias al alcance de los telescopios se sabe que existen millones de vías lácteas. Millones de vías lácteas. ¿Cómo podemos representar y, bueno, tratar de entender la inmensidad del universo? Pues es que es muy complicado, hermano. Eso creo yo. Yo intento imaginármelo infinito y no puedo, porque el infinito no cabe en mi mente. Y me lo intento imaginar finito, terminado, y tampoco puedo, porque después de ese fin tiene que haber algo más. O sea, es algo que nos supera, me parece. Sí, exacto. De todas maneras, por ejemplo, personas tan importantes como Einstein llegó a la conclusión, pues con su teoría de la relatividad general en 1916, de que el universo pues se puede representar de una manera imperfecta, digámoslo así, como una especie de, como imagínese usted un globo y la superficie de este globo están las galaxias como motas de polvo. Uh-huh. Y que este globo tiene que estar o en expansión o en contracción. Uh-huh. Entonces uno ya más o menos, es una forma muy casera de describirlo, pero por lo menos a uno lo centra y aunque sea muy casero, pues le ayuda bastante. Ah, claro, porque cuando está en expansión ese globo, cuando soplamos y se llena de aire, las motas de polvo se alejan unas de otras. Se alejan de otras, pero las motas de polvo no se deforman. Entendido, claro, es verdad. Entonces ya en 1929 con Hubble estudió pues la luz de las galaxias, o sea, es decir, él estudió que cada vez que estaban más lejanas esas galaxias, encontró que su luz aparecía cada vez más enrojecida. Y esto indica que las galaxias evidentemente se están alejando unas de otras. Pues ¿por qué? Pues porque el universo se expande. Entonces, la conclusión de todo esto, lo que nos comentaba, por ejemplo, el padre Manuel Carreira, es que si todo el universo está en expansión, entonces era porque antes era más pequeño, ¿no? Y si era más pequeño, tendría que ser más denso, más caliente,
Y ese es el cálculo que nos han hecho a nosotros los científicos de aproximadamente que ese, digamos, ese punto tan denso, tan caliente, ocurrió hace 15.000 millones de años, es decir, donde toda esa masa del universo estaba en un único punto, y quizás le calculan muchísimo más pequeño que la punta de un lápiz o incluso que un átomo. Y Todo el universo estaba ahí. exactamente. ¡Wow! Y en conclusión, está bien establecido, digamos, experimentalmente con el Big Bang. ¿Por qué? Porque sabemos que hubo esa gran explosión y en esa gran explosión sabemos que hubo, pues, cuando hay una, como lo explicaba alguna vez, sí, ¿cómo sabemos si hay alguien ha prendido fuego? Cuando se ven pues, las consecuencias del fuego, ¿no? Por el humo, por ejemplo, El humo, la ya ceniza. las cenizas. Y entonces la ciencia sí que ha encontrado tanto el humo como las cenizas. Y las cenizas más comunes son el hidrógeno y el helio. Pero Mónica, ¿cómo? O sea, ¿sabemos cómo se formó dentro de la Vía Láctea el sistema solar? Sí, sí, se calcula que hace unos 5.000 millones de años, una supernova explotó en uno de los brazos de la Vía Láctea. Y pues lo que pasó fue que la explosión comprimió una nube que era, digámoslo, que era una nube, imagínense, de hidrógeno y helio, pero que ya tenía, digamos, polvos opacos de materiales pesados. Y al comprimirse esta nube, pues formó un remolino en forma de disco, yo no sé si se está imaginando esto, hermana, un remolino con remolinos menores en Sí. toda su extensión y en el centro pues se condensó la estrella, pues el Sol. Mientras que en el disco de gas y polvo se fueron aglomerando como pequeños residuos de materiales pesados. Y muchos choques entre esos cuerpos de diversos tamaños fueron eliminando pues la gran cantidad de esas motas de polvo o de esos protoplanetas hasta que quedaron los 9 planetas con sus respectivos satélites. Ujú. Claro, lo que es precioso es ver que lo que a nuestros ojos meramente humanos parece una casualidad, estaba perfectamente controlado y era un para qué, ¿no? Exacto. En realidad, tú nos explicaste en algún programa que para nuestra fortuna el choque de un planeta con la Tierra primitiva produjo la Luna, ¿lo recuerdo bien? Sí, sí. De hecho, la mezcla de las capas externas de ambos cuerpos y los núcleos de ambos dieron el origen a lo que es la Tierra, y específicamente la tercera parte de su masa, que está formada de hecho por hierro, que es muy importante para la vida. Y dime, la Luna todavía está totalmente cubierta de cráteres. Todo, eso sí que todos lo hemos observado, pues en Sí, en fotografías las fotos. acercadas, ¿no? Como acribillada, ¿será por todos los impactos de su formación? O sea, como ¿cómo se llama esto? Lo que, asteroides, o sea, lo que va Sí, el choque de cayendo, asteroides. Sí. que van cayendo sobre la Luna y, bueno, pues la impactan, ¿no? Pero claro, ¿por qué el aspecto de la Luna sigue igual que hace millones de años y en cambio el aspecto de la Tierra ha cambiado tan radicalmente? Bueno, primero porque en la Luna no hay erosión, o sea, no hay agua, no hay viento, no hay aire y por lo tanto solo se borra un cráter cuando se hace otro mayor encima. Es decir, si cuando hay un choque mayor, ¿no? Ya. En cambio, la Tierra, por lo menos la Tierra primitiva, estuvo probablemente cubierta por un océano de lava, con una luna que estaba muy cerca, que ejercía una influencia muy potente. Es más, producía un efecto de marea tan grande que fue frenando la rotación de la Tierra. Además, como lo decía, el núcleo de hierro y también de níquel en la Tierra y a la temperatura que se manejaba, que era más o menos 4.000 grados, causa lo que son las corrientes de convección de las rocas, es decir, que forman lo que es el manto. Y esto, y toda esta temperatura, este movimiento, la rompe en placas, o sea, la corteza terrestre se rompe como si fuera un huevo, ¿no? Y Así, ese un choque, huevo duro. la cáscara de un huevo, Cuando hemos cocido un huevo y queda lo que llamamos un huevo duro, y entonces la cáscara, si yo la hago rodar ese huevo, se rompe como en trocitos, ¿no?
A esto te exacto, refieres, vale, vale. exacto. Y más que trocitos pequeños, trozos Grandes, relativamente grandes. correcto, Y ese choque de esas placas es lo que forma el paisaje de la Tierra. Por ejemplo, las cordilleras, las montañas. claro. Y eso son cambios que no son estáticos, sino que son continuos. Ujú. De vez en cuando cambian, pero no tan a menudo, gracias a Dios. No, evidentemente que cuando yo hablo de cambios, nosotros no estamos pensando que de un año a otro, no, esto toma millones de años. Y menos mal, porque sabemos que cuando cambia realmente el aspecto, pues de no sé, de una isla, de un continente, pues eso supone que ha habido mucho movimiento y por lo tanto, pues ha habido posiblemente muertes y esto, ¿no? Ah, claro, y Mónica, pero al principio la Tierra, al igual que la Luna, a ver si voy bien, no tenía agua ni tenía océanos, porque estaba a una temperatura tan calentísima que era puro fuego. O sea, el agua sí. se hubiera evaporado toda, ¿no? Entonces, claro, uno se puede preguntar, ¿cómo es que la Tierra se convirtió en un planeta con agua? Que esto es tan fundamental para que haya vida. Sí, claro, al principio, como dije, era un océano de lava Claro, y es pues de tan incompatible, caliente. Sí, incompatible con el exacto. agua, pues. Pero pues la Tierra se fue enfriando Ujú. lentamente y gracias también a la caída de millones de cometas fue lo que nos dio como el agua para beber. ¿Y por ¿Por qué? qué? Porque cada cometa tiene un núcleo de aproximadamente de 10 a 20 kilómetros de diámetro y que es prácticamente una bola de nieve, hielo y polvo. Y todo ello pues ha ido conformando lo que es el planeta Tierra. Bueno, mi ignorancia era tan grande, ahora ya un poquito menos. No sabía que el núcleo de un cometa era hielo, ¿eh? Y Sí. nieve, vale, o sea, convertible en agua. Ahora podemos decir que gracias a que tenemos atmósfera en el planeta Tierra, tú nos explicabas también en un programa anterior que estamos protegidos porque actúa nuestra atmósfera como una barrera frente a posibles objetos que pueden chocar con la superficie terrestre. Claro, no impide que choquen realmente, pero los ciertos rayos que son muy dañinos para nosotros sí que son detenidos pues, por la barrera de ozono, la capa de ozono, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero exacto. dime, por ejemplo, imagínate un fragmento de roca del espacio exterior, un meteorito, cuando penetra en la atmósfera. Pues yo creo, no sé qué pasa ahí, no llega a caer en la Tierra porque hay meteoritos que sí han caído. ¿Qué Sí, ocurre? claro. Sí, 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 han caído y el problema, afortunadamente, cuando caen han caído muchas veces en el océano, pero sí que han causado estragos. Y de hecho, la extinción de los dinosaurios fue causa de un meteorito y de su tamaño, evidentemente. Wow. No es lo mismo un tamaño de 13 kilómetros, si no estoy mal, que medía el meteorito que cayó en la Tierra cuando se extinguieron los dinosaurios. Digamos, pero además de impedir el paso del meteorito, o sea, lo que hace la atmósfera, como dice la hermana, sí, es frenar las radiaciones del sol, pues que son letales para la vida en la Tierra. Entonces, la atmósfera lo que hace es retener parte también del calor del sol. Y este es lo que se conoce como el efecto invernadero. Y sin él, pues no estaríamos aquí, porque pues sin ese efecto invernadero, la temperatura típica, hermana, de la Tierra sería de menos 20 grados centígrados. Pero como pues la atmósfera retiene el calor del sol, la temperatura típica, digamos promedio, es de 20 grados. Claro, puede llegar un momento en que en el efecto invernadero, evidentemente, aumente la temperatura y pues ocasione, digamos, efectos nocivos para la salud. Entendido. Em, recuerdo que en uno de los programas hablamos sobre Marte. Bueno, no sé si le dedicamos incluso más de uno. Nos comentabas que la atmósfera de Marte se ha reducido en los últimos millones de años debido pero no recuerdo la causa. Sí, debido al bombardeo de partículas de viento solar, pues que han arrastrado los gases de Marte hacia pues, hacia el espacio, produciendo pues cambios muy significativos en el clima del planeta. Y por ejemplo, esto es, digamos, lo que ha contribuido a que el clima de Marte, que era templado, caliente, y también que Marte era húmedo,
pues se convirtiera en un planeta prácticamente desértico, que es frío, que es seco y que tiene una atmósfera extremadamente delgada. Entonces, por eso no es posible la vida en Marte actualmente. Exacto, es imposible. ¿Qué se necesita para retener la atmósfera de un planeta? ¿Se puede conseguir, digamos, lo puede conseguir la ciencia, el ser humano? Pues supongo yo que en un futuro, en los viajes que quieren crear civilizaciones en Marte pero yo, bueno, esto es más ficción de mi parte, pero me imagino que construirán algún tipo de ciudadela con una protección especial, no lo sé, Claro. aquí ya estamos elucubrando, ¿no? Pero digamos, para retener una atmósfera en un planeta, o sea, lo que necesita el planeta es tener suficiente masa y necesita también no tener una temperatura demasiado elevada. Entonces, digamos, la Tierra tiene masa, tiene tanta masa como Venus, como Marte, como Mercurio y como la Luna juntos. Uy, como todos estos juntos, Sí, sumando. ¡Wow! Exacto. Mercurio no tiene atmósfera ni tampoco tiene luna, no la tiene la Luna. Y Marte, pues como les decía, tiene una atmósfera extremadamente delgada. Es decir, a ver, Venus, Marte, Mercurio y la Luna, por lo que nos dice, son todo cuerpos con masa insuficiente para que puedan retener una atmósfera apropiada para la vida, ¿verdad? Sí, sí, aunque Venus tiene una masa adecuada, pero es que está muy cerca al Sol y al estar tan cerca al Sol, pues las temperaturas son tan elevadas, pero tan elevadas, pues que las rocas no pueden reaccionar con los gases de la atmósfera. ¿Y qué ocurre? Produce un efecto invernadero que eleva la temperatura de la superficie de Venus, es que está, si no estoy mal, a 500 grados centígrados. Uf. Pero además la Tierra, o sea, la Tierra sí que presenta, digamos, las condiciones viables, porque además de tener una masa apropiada y tiene una distancia adecuada al Sol, y también cuenta con la ayuda de la Luna, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la Luna sigue manteniendo el eje de la Tierra con una inclinación, pues que es constante con respecto al plano orbital. Y esto lo que hace es distribuir el calor pues por todo el planeta y así evita, digamos, cambios climáticos extremos en periodos de millones y miles de millones de años. O sea, yo lo que digo es que los cambios se dan cuando son, digamos, son lentos, pero se dan, porque la Tierra no es estática, Está como la vida. claro, por supuesto. De modo que de todos los posibles planetas de tipo terrestre, parece, por lo menos en el sistema solar, solo la Tierra tiene el conjunto de propiedades de masa, órbita, composición y otros para que podamos nosotros estar aquí. Están escuchando Adiós por la Ciencia, un espacio de NS Radio con la doctora Mónica Nova, la hermana Carmen que les habla y en el control Raúl García. Fíjense otra frase interesante por parte del gran científico Arturo Holly Compton, investigador de los rayos X y los rayos cósmicos, fue Nobel en 1927. Y él dice, pongamos el oído, mientras vamos conociendo nuestro universo, la probabilidad de que todo se haya dado por procesos casuales se vuelve cada vez más remota. Bien, en esta recta final, Mónica, actualmente muchos científicos comentan que el sistema Tierra-Sol no es especial, que no somos tan privilegiados, que además el sistema solar es muy común
Habrá que verlo si se puede comprobar, porque tenemos circunstancias, dicen, similares a decenas de miles de millones de tierras en la Vía Láctea y a muchas más en todo el universo. Y dicen, es más, en otro lugar del universo o del multiverso puede existir vida y vida extraterrestre con tecnología avanzada. ¿Estas afirmaciones son científicas o son, eso sí, elucubraciones? Esta es la pregunta. No, pues yo creo que son elucubraciones, ¿no? Es evidente. O sea, yo no yo no descarto que exista vida, vida microbiana en otros sistemas solar, digamos, fuera de la Vía Láctea o dentro de la Vía Láctea. De eso no lo sabemos. Solamente la ciencia nos lo dirá con el tiempo cuando se construya una tecnología muchísimo más avanzada. Pero lo que sí creo yo, considero, es que me parece un poco más absurdo pensar que existe vida extraterrestre en otra región del universo o en otro universo. Incluso yo he leído científicos que han escrito libros y que sugieren, digamos, que hay un asteroide, un cometa, que ha pasado por cerca de la Tierra, no sé si decir el nombre del... No, porque es medio Pero complicado y nos queda sí, poco tiempo. sí, exactamente, que sugieren que podría ser una sonda enviada por una civilización alienígena. Bueno, claro. Y que eso sería como los restos de un artefacto creado por extraterrestres. Entonces me parece, no es más absurdo creer en eso que creer que el universo es una formidable creación dirigida a la aparición del ser humano. Claro. O sea que es como más ciencia ficción, ¿no? Hace falta muchas Sí. más casualidades para que sea de la primera manera. O sea, ¿consideras que entre en la comunidad científica, pero esta pregunta la vamos a plantear y la veremos al inicio del próximo programa, queridos amigos? Ahora no hay más tiempo. Vamos a considerar para la próxima vez si existe una tendencia en negar la evidencia de un creador, en negar la evidencia de que hay un Dios. Lo veremos en un próximo programa porque todo lo que sean prejuicios, ya por su propia definición, es algo anticientífico. ¿No es verdad, doctora? Claro, total. Bueno, nos oiremos, no nos veremos, pero nos oiremos pronto, si el Señor lo permite, en un próximo Adiós por la Ciencia. Muchas gracias, doctora Nova. Gracias, hermana.